Gloria al Amén, Señor. gloria al Señor. Segunda de Reyes, capítulo 9, el versículo 30 en adelante. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Amén. ¿Todos lo tienen? Amén. Gloria a Dios. Vamos a estar leyéndolo antijonalmente. Gloria al Señor. Lo vamos a leer honrando al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo de Dios. Vino después Jehú a Jezreel, y cuando Jezabel lo oyó, se pintó los ojos con antimonio y atavió su cabeza y se asomó a una ventana. Cuando entraba Jehú por la puerta, ella dijo: sucedió bien a Zimri, que mató a su señor. Alzando entonces su rostro hacia la ventana, dijo: ¿quién está conmigo? ¿Quién? Y se inclinaron hacia él 2 o 3 eunucos. Y él les dijo: echadla abajo. Ellos le echaron, parte de su sangre salpicó en la pared, en los caballos, y lo atropelló. Entró luego, y después que comió y bebió, y dijo: id ahora a ver a aquella maldita y sepultadla, pues es hija de rey. Pero cuando fueron para sepultarla, no hallaron de ella más que la calavera y los pies y las palmas de las manos. Y volvieron y se lo dijeron, y él dijo: esta es la palabra de Dios, la cual habló por medio de su siervo Elías Tisbita, diciendo: en la heredad de Jezabel comerán los perros la carne de Jezabel. Todos el 37. Y el cuerpo de Jezabel será como estiércol sobre la faz de la tierra, en la heredad de Israel, y de la manera que nadie pueda decir: esta es Jezabel. Vamos a orar, amados hermanos, por la palabra del Señor. Padre amado, Dios del cielo, oh Dios del cielo, te damos, Padre, en esta hora, Dios mío, exaltación, Padre. Te damos, Padre bendito, Dios amado, en esta hora, Padre bendito, Dios, el tiempo que tú nos permites, Padre, adorarte, Padre, en este día de la mañana, Dios mío, a dar este tema, Padre bendito, Dios del cielo, a profundizar tu palabra, Dios mío, amado, Dios amado, en esta hora, Padre, que me permites, Padre, adorarte, Dios mío, que me permites, Padre, partir este mensaje, Padre, para tu pueblo, Dios mío, del cielo, amado Padre, este mensaje, Padre bendito, Dios amado, donde Satanás, Padre bendito, Dios amado, será desenmascarado por tu palabra, Dios mío. Oh Padre, ayúdame, Señor, oh Dios del cielo, en esta hora, que el Señor reprenda todo espíritu en el nombre de Jesús. Que el Señor reprenda toda obra de las tinieblas. Oh Padre celestial, obra, Señor, en esta hora, Padre. Que por esta palabra, Dios mío, muchos serán libertados. Que por esta palabra, Señor, oh Dios mío del cielo, muchos padres que están cautivos de la mente. Que muchos padres a través de este mensaje, Padre, pueden entender, Señor, oh Dios del cielo, lo que tú quieres en nuestra vida, Padre amado. Te pido, Dios mío del cielo, en esta hora, que derramas tu presencia. Que te pido en esta hora, Padre, que tus ángeles ministradores, Padre, que tus ángeles guerreros, Dios mío, nos guarden, nos protegen, Padre, en esta hora, Padre. Oh Señor, te doy gracias, Padre. Honra y gloria, Señor, en esta hora, Padre. Gloria a Dios, aleluya, bendito Dios. Tomemos asiento, amados hermanos, gloria al Señor. Dios nos permite, amados hermanos, desarrollar este tema, gloria al Señor, ¿verdad? Que Dios bendiga a cada uno por nombre, y que el Señor bendiga a los que nos van a ver en las redes sociales, gloria al Señor, y que sea Dios haciéndonos entender, amados hermanos, a través de este mensaje que Dios ha puesto en mi corazón, y gloria al Señor, y sabemos que Dios es su palabra que estaremos hablando, ¿verdad? Gloria al Señor. Uno como predicador, ¿verdad? Uno escudriña la palabra del Señor, pero cuando nosotros le pedimos a Dios que le decimos a Él dónde quiere que meditemos la palabra, pero Él trabaja de una u otra manera, ¿verdad? Él pone el sentir en el corazón, pero a otros Dios los revela dónde tiene que dar el tema, ¿verdad? Gloria al Señor. Entonces este mensaje Dios me lo revelaba, amados hermanos, en una madrugada, que yo le decía al Señor: ¿dónde quieres que predique?
escogí 2 temas, pero oré por los temas, ¿verdad? Y Dios me puso este mensaje, gloria al Señor. Es un mensaje muy profundo, a la vez es un mensaje que muchos, amados hermanos, serán libertados por la palabra de Dios, por través de este mensaje. Amén, O más de alguien se identifica por este mensaje que estaremos hablando, amados hermanos. Ponga atención a la palabra del Señor. Amén. Es Dios quien hablará a nuestra vida, gloria al Señor. Amén. Su palabra dice, amados hermanos, gloria al Señor, ¿verdad? Entrando al tema, ¿verdad, amados hermanos? Entendemos claramente que la palabra del Señor aquí habla en Reyes, amados hermanos, que habla sobre una mujer, amados hermanos, que fue, dice la palabra del Señor, una profeta, dice, pero de Baal. Una mujer, amados hermanos, que se llama Jezabel. Es, amados hermanos, un tema, por eso que para poder dar este tema, amados hermanos, casi, amados hermanos, no lo vivo para contarlo hoy, amados hermanos. Porque cuando, amados hermanos, empecé a profundizar este tema, empecé a pedirle a Dios la dirección, amados hermanos, tuve una batalla, una guerra espiritual, amados hermanos, que fui atacado por un espíritu, amados hermanos. Más adelante estaré hablando sobre esto, amados hermanos, qué es lo que pasó, amados hermanos. Pero la importancia de la palabra de Dios, amados hermanos, que dice la palabra habla, amados hermanos, empieza en Primera de Reyes 16, 29, todo el capítulo, del capítulo 16, habla, amados hermanos, de cómo, gloria a Dios, Acab, amados hermanos, era un rey del pueblo de Israel. Pero dice la Biblia que Acab pecó delante de Dios y después dice que se esposó, o sea, se juntó, se casó con esta mujer que lo terminó de sacarlo a Acab de los caminos de Dios. Acab, dice la palabra del Señor, amados hermanos, que vino, dice, a hacer cultos a los ídolos paganos. Vino a adorar a un ídolo que se llama Baal en esos tiempos. Dice que Baal era, amados hermanos, un ídolo, dice que de la fertilidad, un demonio, amados hermanos, se describe claramente así, ¿verdad? Entonces dice que Acab rindió culto a los ídolos que la mujer cananea dice que ella adoraba. Entonces por eso que Jezabel, amados hermanos, fue un instrumento de Satanás. Fue un instrumento, amados hermanos, que desvió a un pueblo entero de Dios. Dice la palabra del Señor, amados hermanos, que ella dice quería, amados hermanos, que todo el pueblo de Dios adorara a Baal, adorara a ese Dios pagano. Entonces, por eso que dice la palabra del Señor que esa mujer, dice, incitaba a Acab, dice su esposo, ¿verdad?, a que adorara a él también, a esos ídolos. Entonces dice la palabra de Dios que Acab, dice, hace, amados hermanos, un ídolo dice, de Baal y de Acera, dice la palabra del Señor. Entonces dice ahí, cuando dice, gloria a Dios, cuando entonces tuvieron, amados hermanos, una confrontación, amados hermanos, en aquel tiempo con esos ídolos paganos. Pero dice que había alguien que estaba en esos tiempos, que era Elías, amados hermanos, gloria a Dios. Elías dice que batallaba, amados hermanos, con que el pueblo regresara a servir a Dios, pero más Jezabel, dice, tenía dominio sobre este rey, amados hermanos. Por eso dice que esta mujer, dice, que comandaba a Acab en aquellos tiempos. Pero dice la palabra de Dios que Jezabel fue un gran instrumento en las manos del diablo, amados hermanos. Un instrumento que dice que inclinaba al pueblo a adorar a los ídolos. Dice que Acab, amados hermanos, dice que escuchaba a ella los consejos, los incitaba a hacer el mal. Entonces, por eso dice la palabra del Señor, amados hermanos, que vino la mujer haciéndole guerra al pueblo de Dios. Pero entonces dice que este espíritu que tenía ella era un espíritu fuerte. Un espíritu, amados hermanos, que no podía. Elías dice claramente la palabra de Dios en Reyes, amados hermanos,
18 empieza a hablar cuando confronta a los 400 profetas de Acera y 450 profetas dice Baal. Entonces ahí empieza la confrontación, amados hermanos, y gloria a Dios que ese día, amados hermanos, Elías ganó una gran batalla a través de la gloria de Dios, a través que dice la palabra del Señor, amados hermanos, cuando Elías convocó a esos profetas, amados hermanos. Entonces ahí es donde hicieron un reto, amados hermanos, en el monte Carmelo. Entonces dice que ahí es donde Elías, dice la palabra de Dios, cuando se derramó fuego del cielo, creó al pueblo maravillosamente a Dios. Elías dice que mató a esos profetas, amados hermanos. Él dice que hizo volver al corazón del pueblo hacia Dios, dice, porque ganó una gran batalla en aquel día. Pero entonces dice que acá, amados hermanos, dice que vino y cuando terminó todo eso, Reyes 19, del 1 al 2, dice que el primera, donde dice, amados hermanos, que se vinieron en la casa, todo bien. Entonces dice Reyes 19, del 1 al 2, en adelante, si nosotros escudriñamos todo ahí, empieza a hablar. Dice que Acab le dio a Jezabel la nueva de que todo lo que había hecho Elías. Dice que le vino y le dijo a Jezabel que Elías mató a todos los profetas. Entonces ahí es donde empieza, dice, amados hermanos, la amenaza de Jezabel. Entonces dice que Elías huye al monte de Horeb, amados hermanos. Entonces ahí es donde dice Elías tembló ante esa mujer. ¿Por qué nosotros meditemos? ¿Por qué Elías mató a esos 950? ¿Y por qué le tuvo miedo a la mujer? Eso es la pregunta, amados hermanos. Pero dice que como esa mujer no era ella, sino que era un espíritu que estaba dentro de ella. Amén. Un espíritu que hizo temblar a Elías. Esta hora le dice, mañana le dijo a estas horas que me dejaré de llamar Jezabel. Le dice, si no tendré tu cabeza ahí, dice, degollado, o sea, muerto. Amén. O sea que le dijo a Elías, mañana, le dice que mañana vas a morir a tal hora. Elías lo que hizo, huyó al desierto. Entonces ahí es donde el hombre es probado muchas veces, amados hermanos, por algo que Elías, sabíamos las maravillas que hacía, las manos de Dios se movían en él. Pero ahora aquí Elías tuvo un gran temor, un miedo hacia ella. Entonces dice que ella también seducía a los profetas de Dios. Amén. Ella dice que, amados hermanos, quería que a todo lo ganaba para Baal, a todo lo que le servía a Dios. Amén. A los levitas, a los profetas. Entonces le dice ahí que entonces hizo temblar a Elías. Elías huye, amados hermanos. Después dice la palabra de Dios que cuando huyó, dice, entonces Elías tuvo un temor. Entonces ahí es donde dice la palabra del Señor que cuando Elías sintió, dice que un temor, un miedo, que ya no podía, sentía él que ya Dios no lo escuchaba, que dónde estaba el Dios, que decía él que yo no soy mejor que mis padres. Dios le dice, levántate Elías, largo camino te espera. Amén. Entonces volviendo Elías dice que ungió al profeta, ungió a Eliseo como profeta, amados hermanos. Entonces dice que ahí empezó otra vez Eliseo, amados hermanos, pero esa mujer ahí estaba todavía. Elías no pudo con esa mujer, amados hermanos, pero era un hombre de Dios. Ahora dice la palabra del Señor en Segunda de Reyes, capítulo 9, dice la palabra del Señor, dice la palabra de Segunda de Reyes 9, 1 en adelante. Si nosotros escudriñamos ahí donde dice que Eliseo dice que Dios le habló a través de él, le dice, lo manda a un siervo de él, o sea, otro profeta, ¿verdad? Entonces ve y le dice, le da la profecía que iba a ungir a Jehú como rey. Entonces dice que Eliseo mandó, entonces dice el profeta Eliseo llamó a uno de los hijos de los profetas y le dijo, ciñe tus lomos y toma esta
redoma, dice, de aceite en tu mano y ve a Ramot de Galat, dice ahí donde dice, cuando llegues allá, dice, verás ahí a Jehú, hijo de Josafat, hijo de Nimsi, dice, y entrando, dice, haz que se levante dentro de su hermano y llévalo a la cámara. Entonces dice ahí que entra, le dice, le da la instrucción que tiene que hacer y úngelo adentro como rey. Así lo ha dicho Jehová de los ejércitos. Así le dijo, entonces entra, él lo unge y todo, ¿verdad? Entonces le dice que la profecía que le da, entonces le empieza a decir que tú vas a acabar con la casa de Acab, dice, le vas a destruir todo de Acab. No quedará nadie de Acab, dice, de la familia, ni de los animales y todo. Porque Acab, dice, hizo gran maldad delante de Dios. Amén. Por causa de esa mujer Jezabel que lo seducía a él a hacer el mal. Pero dice la Biblia que Elías no pudo, pero Jehú, dice, ya ungido como rey, vino, acabó con Jezabel. Amén. Dice ahí, amados hermanos, donde lo leímos, ¿verdad? Vino después Jehú a Jezreel, dice, en Jezreel estaba esa mujer. Así es. Estaba esa mujer, dice, que se asomó por la ventana. Pues puede ser, ¿verdad? Se asomó por la ventana, dice, vio a entrar a Jehú. Amén. Dice que se atavió, dice que se atavió, se pintó los ojos, dice, ¿verdad? Y entonces para seducir a Jehú. Pero Jehú dice que tenía un espíritu, amados hermanos, temeroso de Dios. Un espíritu, amados hermanos, que no podía debilitar cualquier cosa. Amén. Entonces dice que vio a Jehú entrar y empieza a hablar, ¿verdad? Así como hace, ¿verdad? El mundo ahora, así como hoy en día, ¿verdad? En las iglesias hay eso. Amén. Hay mujeres que seducen a los siervos de Dios. El espíritu que tenía Jezabel seducía a los siervos de Dios. Amén. Seducía a los profetas, hoy en estos tiempos, a los pastores, a los evangelistas. Amén. A todo lo que Dios ha llamado está delante de la obra de Dios. ¿Por qué? Porque dice que quiere meter la doctrina de ella. Dice, amados hermanos, más atrás donde dice que Jezabel, el espíritu que ella llevaba, ese espíritu Baal, dice que él quería la adoración, le quitaba la adoración a Dios para que le sirviera a ese Baal. Un Dios pagano, dice la palabra de Dios, y es así. Hoy en día quieren quitar la adoración a Dios, quieren adorar a lo que son los espíritus, hacer paganería en los altares, queriendo meter doctrinas que ya no concuerdan con la palabra de Dios. Y por eso, amados hermanos, el espíritu de Jezabel todavía en estos tiempos, amados hermanos, fluye en las iglesias. Amén. Fluye en aquellas que no están preparados para poder adorar a Dios. De esas mujeres que, amados hermanos, andan en las iglesias como pícaras, amados hermanos. Porque hay iglesias que permiten que suben en los altares pintados con una falda pegada, andan mostrando de todo el cuerpo, amados hermanos, con una blusa pegada, mostrando los senos, amados hermanos. Y ahí es donde están los hombres carnales, hacen pecar, o hasta el que está, ¿verdad?, delante de la obra, ¿verdad? Entonces ahí es donde se desvía los ojos, donde entra el pecado. Amén. Por los ojos, dice la palabra del Señor. Entonces ahí es donde cae, amados hermanos, donde entra el libertinaje en la iglesia. Amén, donde entra ese espíritu, amados hermanos, que quiere comandar la iglesia. La palabra de Dios dice que Jezabel, amados hermanos, no quiere sujetarse. Amén. Ese espíritu no quiere sujetarse. Vemos, hay mujeres en la actualidad, ¿verdad? No quieren sujetarse al marido. Así es. Ella quiere gobernar el hogar. Y así en las iglesias hay mujeres que ellas quieren gobernar la iglesia. Quieren ser más que el pastor. Amén. Entonces ahí es donde dice la palabra del Señor que el espíritu de Jezabel es rebelde. Amén. Es rebelde la palabra de Dios. Es, amados hermanos, seduce. Así es. Ese espíritu, amados hermanos, dice, amados hermanos, que es un espíritu que hace pecar, que mete el adulterio, la fornicación, la lascivia, la inmoralidad. Amén. Todo lo que es eso, amados hermanos. Amén. Ese espíritu seduce a eso. Amén. Por eso que han visto, ¿verdad? Afuera hay hombres, ¿verdad? Que no son de Dios, ¿verdad? Que han sido prosperados
en lo material, ¿verdad? Tienen esposas, se han casado, pero esa mujer no basta con ese marido. No basta con los bienes que tiene. Entonces ve y busca otro hombre. Entonces ese espíritu, amados hermanos, es lo que, ese espíritu de diabólico, amados hermanos, lo que quiere es deleitarse de la fornicación, del adulterio, de la maldad, amados hermanos. Por eso que ese espíritu es muy fuerte en las iglesias. Ese espíritu, amados hermanos, no se sujeta. Por eso que hay muchas mujeres rebeldes a la voz de Dios. Pero como nosotros muchas veces no tenemos comunicación profunda con Dios, no vemos eso. Vemos todo normal, vemos que todo es normal, ¿verdad? Entra una mujer, ¿verdad? Es como dice, ¿verdad? Una mujer seduciendo. ¿Cómo anda una mujer seduciendo? Se viste sexy, amados hermanos. Pone en la mente, no, pues hoy voy a la iglesia, se viste bien, se peina bien, se pone la blusa más apretada, sube el corte hasta aquí, o la falda, ¿verdad? Mostrando lo carnal, amados hermanos. Y esa mujer llega a pecar al pueblo de Dios. Y el que apenas camina, pues ahí peca. Por eso entonces, amados hermanos, ese espíritu no se sujeta en nada. Ese espíritu, para poder reprenderlo, hay que entrar en oración y en ayuno. Amén, gloria a Dios. Por eso que dice la palabra de Dios, Jehú dice, no tuvo, amados hermanos, ni le miró a esa mujer. Dice, ¿quién está conmigo? Le dice a 2 o 3 eunucos que están ahí. Dice que entonces lo arrojaron, dice, de arriba, amados hermanos, y murió esa mujer. Entonces viene y dice, le pasa el carro sobre él. Entonces dice Jehú, dice, comió y bebió. Jehú dice que se quede ahí. Entonces dice que cuando salió Jehú, los perros habían comido la carne de Jezabel. Los perros dice que lo habían comido ya. Se cumple la profecía que el profeta Elías habló. Entonces ahí es donde dice el mensaje, ¿verdad? Que dice que 35, pero dice, cuando fueron para sepultarla, no hallaron de ella más que la calavera y los pies, las palmas de las manos, dice. Y volvieron y se dieron, dice, ahí es donde empieza a decirle la palabra, ¿verdad? Donde dice, esta es la palabra de Dios, la cual habló por medio de su siervo Elías, Tisbita. Dice que en la heredad de Jezabel comerán los perros, dice, las carnes de Jezabel. Dice que el cuerpo de Jezabel quedó como estiércol, dice la palabra de Dios. Jezabel se terminó, amados hermanos, fue un instrumento terrible, amados hermanos, del diablo. Amén. Pero Jehú no temió, amados hermanos, Jehú lo acabó. Amén. Lo terminó, amados hermanos. Y hoy en la actualidad nosotros, si somos tentados por el pecado, por la fornicación, el adulterio, por el espíritu de lascivia y todo eso, la inmoralidad, hay que reprenderlo en el nombre de Jesús. Solo así podemos vencerlo, amados hermanos. Ese espíritu a lo mejor ahorita ya no está en una mujer así, una mujer que gobierna, ¿verdad? Pero ese espíritu está en las iglesias. Se ve en las iglesias muchos adorando a Dios con unas cejas grandes. O aquí depilado, amados hermanos. Amén. Ese espíritu es de Jezabel, amados hermanos, lo que Dios habla. Amén. Entonces dice, ¿por qué están en las iglesias? Vayamos allá en Apocalipsis, amados hermanos. Apocalipsis capítulo 2. Apocalipsis, gloria al Señor, capítulo 2, su versículo 18. Amén. Que nosotros vamos a entender que ese, amados hermanos, Jezabel era un espíritu, porque aquí Jesús lo vino a hablar otra vez en Apocalipsis. Apocalipsis, capítulo 2, dice en el 19, Jesús le habla a la iglesia de Tiatira, amados hermanos, una iglesia poderosa, pero dice que esta iglesia, amados hermanos, le dice 20, pero tengo unas pocas cosas contra ti, dice, que toleras a esa mujer Jezabel. Entonces dice, profetiza, enseña y seduce a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Amén. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, dice, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Dice,
He aquí yo lo arrojo en cama, en gran tribulación, a los que con ella adulteran, si no se arrepienten en las obras de ella, dice ahí. Entonces dice la palabra de Dios, amados hermanos, esta iglesia dice que dentro de la iglesia estaba ese espíritu. Así es. Dentro de la iglesia estaba ese espíritu, amados hermanos, pero la iglesia dice que lo toleraba. Es duro, amados hermanos, cuando un pastor desgraciado, amados hermanos, tolera el pecado, amados hermanos. Cuando, amados hermanos, el que está delante de la obra de Dios tolera todo pecado, la iglesia viene, amados hermanos, a morir completamente. Y donde dice la palabra del Señor que Dios quitará, dice su nombre en el libro de la vida. Entonces, por eso la palabra de Dios, cómo habla a esta iglesia tolerante que estaba tolerando el espíritu de Jezabel todavía. Pero entonces dice que, amados hermanos, pero entendemos que Jezabel fue muerto por Jehú en aquel tiempo en el antiguo pacto. Pero Jesús vino a hablarlo otra vez, esa doctrina. La doctrina de Jezabel viene a seducir, viene a matar, viene, amados hermanos, a confundir el pueblo de Dios. Dice que el espíritu de Jezabel que adoraba a Baal, amados hermanos, dice que la palabra de Dios que cuando entramos y escudriñamos, amados hermanos, lo profundo, entendemos ahí que también habla de herejía, de separaciones, de divisiones de las iglesias. ¿Por qué? Porque aquí dice una doctrina, habla de una doctrina también. Amén. Es una doctrina cuando las iglesias entran, las doctrinas se dividen, se esparcen. Entonces así fue Jezabel en aquellos tiempos, dividió al pueblo de Dios a servir a Dios y a servir a Baal. Amén. Entonces podemos entender que este espíritu, amados hermanos, seduce en las iglesias. No hay que tolerar a este espíritu, amados hermanos. ¿Por qué? Porque muchas veces, amados hermanos, y este espíritu trabaja de una y otra manera. Este espíritu, uno de las potencias de las tinieblas, amados hermanos, que es poderoso. Es un espíritu que no se va solamente, así como dijo Jesús a los discípulos, este espíritu no se va solamente con oración, dice que se va con oración y ayuno, dice. Amén. Gloria a Dios. Por eso que hay espíritus, amados hermanos, que uno ora al Señor, quita toda enfermedad, se sana. Pero hay cosas que uno ora y no se va. Hay cosas que cuando uno hasta que se mete en ayuno, amados hermanos, un esfuerzo grande, ahí es donde se rompe las cadenas. Amén. Pero cuando dice este espíritu, amados hermanos, trabaja en lo que es el adulterio, la fornicación, la lascivia, trabaja, amados hermanos, en lo que es la inmoralidad, la pornografía. Muchos, amados hermanos, cristianos que todavía ven pornografía. Amén. Muchos, amados hermanos, están atados en esas pasiones. Están luchando con esas pasiones, amados hermanos, de la fornicación. Más el joven, amados hermanos, que no tiene pareja, ¿verdad? Viene una mujer, lo seduce rápidamente, puede caer. Amén. Pero si está agarrado de la mano de Jesús, amados hermanos, no es fácil que pueda caer. Amén. Porque hay alguien que lo sostiene. Amén. Hay alguien, amados hermanos, que le da la fuerza para vencer Amén. Ese pecado. Porque ese pecado lo separa de Dios. Amén. Así es, amados hermanos, la fornicación y el adulterio también. El adulterio pues habla de una pareja o alguien que está casado, ¿verdad? Viene a una mujer, lo seduce, o el hombre también seduce a una mujer, lo hace caer. Entonces ahí es donde entra ese espíritu, donde uno se esclaviza, donde se amarga, se ata. Entonces podemos entender que ese espíritu trabaja de esa manera. Amén. La pornografía también está, amados hermanos, agarrado de ese espíritu. ¿Por qué dicen muchos, verdad? He escuchado muchos testimonios donde dicen cuando ese espíritu de, amados hermanos, de la pornografía, muchos ven todavía cristianos. Cuenta un pastor, dice que él miraba pornografía, dice que él era normal. Eso ya no era normal, era el diablo que estaba metido ahí. Era ese espíritu que operaba ahí. Amén. Entonces ese espíritu lo hace cegar a uno. Lo hace, amados hermanos, endurecer a uno. Entonces, amados hermanos, ahí es donde necesitamos las armas de nuestra milicia, dice la palabra de Dios.
Es ahí donde necesita la fuerza para poder combatir con ese espíritu, amados hermanos. Yo le decía al Señor, amados hermanos, que cuando leía este mensaje, amados hermanos, ayer en la madrugada, en las 3:30 me levanté y yo le decía al Señor, empecé a orar, a clamar. Entonces, amados hermanos, esta palabra que Dios me había dado, empecé a escudriñar. Señor, no entiendo cómo. Mire, hermano, amados hermanos, alguien a lo mejor no va a creer. Alguien a lo mejor ignorante que no entiende esto, amados hermanos, porque muchos cristianos no creen en los espíritus. ¿Por qué? Porque no hay comunión quizás profunda de Dios. No han visto cosas así. Entonces, yo he visto muchas cosas, pero nada como este. Entonces, entiendo, amados hermanos, cuando empecé a escudriñar la palabra de Dios, entonces, amados hermanos, volví a escudriñar y empecé a orar otra vez, me acosté. Entonces, amados hermanos, Dios me revelaba otra vez esta palabra. Entonces, cuando yo veía, amados hermanos, estábamos nosotros, ¿verdad? Yo estaba algunos conmigo también que estábamos predicando la palabra de Dios. Entramos en un lugar, amados hermanos, estaba un joven. Ese joven, amados hermanos, le hablábamos la palabra de Dios, pero ese joven era un homosexual. Era un homosexual, amados hermanos, y ese homosexual decía que no, yo tengo la verdad, yo soy el que tiene la verdad. Uno que era fuerte en carácter, amados hermanos, como la Biblia señala cómo era Jezabel. Jezabel era una mujer así fuerte. Una mujer de un fuerte carácter. Y ese homosexual, amados hermanos, decía, no, yo tengo la verdad, nadie me puede cambiar a mí. El mundo necesita más de mí, decía ese espíritu que hablaba dentro de ese joven. Pero no era normal. Entonces, yo sentía, amados hermanos, el espíritu me decía, amados hermanos, ¿ves cómo ese espíritu opera? Mira, amados hermanos, yo le decía al Señor cómo este espíritu operaba. Pero ¿por qué estaba en una mujer? Ahora está en el hombre. Porque ese espíritu dice que se trabaja con eso que yo le decía. La fornicación, la adulteria, la pornografía, la masturbación. Todo eso está agarrado de la mano de todo esto, amados hermanos. Por eso que vemos una mujer cómo se viste. ¿Qué es lo que piensa un carnal? ¿Qué es lo que piensa? Empieza a maquinar, empieza a pecar ya la forma, cómo hacerlo, ¿me entienden? Entonces, esa sí está agarrado. Entonces, amados hermanos, ese joven no creó la palabra de Dios, pero era un homosexual. Entonces, amados hermanos, en el mismo sueño fui trasladado, amados hermanos, a una iglesia. Yo entré a una iglesia, amados hermanos, con mi Biblia, me tocaba, amados hermanos, predicar. Entré a predicar. Cuando habían 3 mujeres en esa iglesia, esas mujeres estaban seduciendo al pueblo de Dios. Y por último, amados hermanos, esas mujeres se acercaron a mí, empezaron a seducirme. Yo le decía al Señor, pero yo traigo tu palabra, Señor. Ahora en el nombre de Jesús serán libertados. Pero esas mujeres decían, no, nosotros no estamos haciendo nada mal. Entonces sentía, amados hermanos, que el Espíritu Santo me decía, ¿ves cómo opera el espíritu de Jezabel en las almas que no están agarrados de Dios? Entonces, amados hermanos, así sucedió, amados hermanos, que esos espíritus están en las iglesias. Entonces aquí entendemos en la iglesia Tiatira que ese demonio es uno que es poderoso, amados hermanos, alguien que no se sujeta. ¿Sabe qué me dijo ese demonio cuando entró en mi recámara? Llega, amados hermanos, me empieza a hablar. ¿Sabe las palabras que me dijo ese espíritu? Me dice, adórame a mí, sírveme a mí. Yo lo escuché, amados hermanos, esto no es mentira. A lo mejor alguien aquí ha escuchado un demonio que le ha hablado. A lo mejor no, pero va a suceder porque hemos escuchado testimonios que el enemigo habla también. El enemigo tiene boca, él, amados hermanos, habla de cualquier lengua también. Entonces veía que ese espíritu me decía, sírveme a mí, yo te daré lo que tú quieres. Entonces yo le decía que el Señor te reprenda en el nombre de Jesús.
Pero ese espíritu, amados hermanos, me quedaba viendo, huía, se acercaba y me decía, otra vez me decía, adórame a mí. Mire, amados hermanos, Dios me hizo ver en el espíritu, amados hermanos. No fue así que me desperté. Yo lo vi en el espíritu, amados hermanos. Ese demonio yo no lo pude ver la cara solo de aquí para abajo. Mire, hermanos, empezó a bailar, amados hermanos, ahí en mi cama abajo, donde ponen los pies uno, ¿verdad? Yo vi ese espíritu, empezó a bailar, a seducir, amados hermanos. A seducir, mire, amados hermanos, unas cosas. Por eso les digo que este mensaje, amados hermanos, gloria al Señor, que Dios me lo dio. Porque yo vi ese espíritu, tenía un aparato que parecía teléfono. Pues, amados hermanos, saca ese teléfono, un aparato así. Yo lo vi un aparato, pero no vi si era un teléfono. Pero empezó a poner música, empezó a poner canciones. Así como el ritmo que hacía la música, así él bailaba. Bueno, en las redes sociales, ¿verdad? No sé si ustedes lo han visto, pero yo lo he visto así cuando era mundano, ¿verdad? Cuando estaba en el mundo. Entraban las barras y las mujeres prostitutas bailaban detrás de un tubo, no sé cómo se llama eso, pero así lo puedo yo describirlo, ¿verdad? Entonces las rameras bailan atrás de ese tubo. Pero yo lo vi, amados hermanos, ese estaba bailando así. Empezó a bailar, amados hermanos, pero él miraba, así le hacía el teléfono, se veía, amados hermanos, las mujeres que bailaban ahí. Ahora podemos entender en las redes sociales, en lo que es el TikTok, amados hermanos, cuánta gente depravada están ahí. Cuánta gente, amados hermanos, cristianos, viendo esa maldad ahí, puesta por el mismo diablo. Amén. Han visto, amados hermanos, que en las redes sociales hacen batalla, se desnudan, se quitan la ropa, hacen cuanta inmoralidad delante de Dios, amados hermanos. Por eso ese espíritu opera afuera y adentro de la iglesia. Por eso la iglesia no puede ver porque está dormida. Amén. Iglesias que toleran eso porque están dormidos. Por eso, amados hermanos, yo veía ese demonio así, amados hermanos. Veía todo eso, amados hermanos. Y yo le decía, empecé a orar, a clamar, la sangre de Cristo tiene poder. Y así, amados hermanos, el demonio empezó a menguar. Pero después, amados hermanos, vino otra vez a perturbarme, amados hermanos. ¿Y sabe qué me dijo? No vas a dar este mensaje. No vas a dar el mensaje, decía. Yo te cierro la boca, me decía. Me agarra, amados hermanos, pone algo en la boca, amados hermanos. Y me quiso abrir la boca, entrar, amados hermanos, porque así operan los demonios. ¿Cómo opera el espíritu? Uno no sabe, uno camina a lo mejor en la noche cuando mucha gente ¿cómo es la forma que se endemonian? Poseído. Eso, poseído por los demonios. No sabe uno en qué manera entra. Entonces, por eso ese espíritu me decía, no vas a darle el mensaje. Y entonces, amados hermanos, yo le clamaba a Dios, Señor, ayúdame, Señor, Dios mío. Mire, hermanos, ese espíritu me agarra de aquí. Hermanos, yo solo sentía dentro de mí, le decía, Señor, si tú permites este espíritu, Señor, si tú permites que me mate, pues yo me voy a ir contigo. Si tú no lo permites, Señor, reprendo en el nombre de Jesús. Volví otra vez a clamar la sangre de Cristo, amados hermanos. Yo hablaba, gritaba, sentía, pero yo quería ayuda, amados hermanos, que alguien me llegara a ayudar, porque era un espíritu, amados hermanos, fuerte. Un espíritu, amados hermanos, que no se iba. Entonces, amados hermanos, empecé a clamar otra vez, amados hermanos. Ese espíritu huyó, amados hermanos. Pero entonces, amados hermanos, me volví a despertar, empecé a orar al Señor, le decía al Señor, ayúdame, Señor, dame fuerza, Señor. Mira, amados hermanos, volví a dormir, me acosté a dormir. En el sueño vino otro sueño, amados hermanos, yo veía que, amados hermanos, había un grupo de cristianos orando en el altar.
oraban en el altar, amados hermanos, y ahí estaba el pastor de ese grupo. Y ahí estaba yo con ellos también. Pero de lo que más yo vi en ese grupo, habían como 10. 5 estaban de rodillas, 5 estaban durmiendo. Los otros clamando, amados hermanos, los otros pidiéndole ayuda a Dios, Señor, dando la fuerza, mientras los otros durmiendo. Eso está escrito en la palabra de Dios. Cuando Jesús dice que le dice a Pedro, yo iré a orar allá, ustedes quédense aquí a orar. Pedro estaba durmiendo, Jesús batallando, Jesús clamando, Jesús dice, vino y estaban durmiendo, después fue otra vez, volvió a encontrar lo mismo. Entonces yo le escuché, amados hermanos, que alguien decía, mira cómo el pueblo se duerme, mira cómo el pueblo se descuida, pocos son los que se levantan, pocos son los guerreros que se ponen de pie de batalla. Entonces, amados hermanos, escuché que decía eso, como para vencer ese espíritu en oración y en ayuno. La fornicación, el adulterio, toda esa maldad, solo en oración, en ayuno lo podemos vencer. Porque así lo escuché, amados hermanos, que decía, ¿cómo vamos a vencer nosotros si no oramos? ¿Cómo nosotros vamos a vencer ese espíritu si todavía estamos viendo porquerías ahí en el teléfono? Porque es la verdad. Depravación lo que ven tus ojos ahí. El pecado entra en los ojos. Un ciego, amados hermanos, puede estar ciego, no ve nada, no ve nada. Pero el que está despierto, tiene los ojos, ve todo lo que pasa, la maldad, toda cosa depravada en esta tierra. Entonces, por eso Jesús lo dijo que la ventana del alma son los ojos. ¿Dónde entra el pecado? Por los ojos. Se siembra en el corazón, se maquina en el corazón, después uno lo hace, lo ejecuta, como dice, ¿verdad? Entonces, por eso ahí que muchos están arraigados, amados hermanos, están agarrados de la fornicación, el adulterio, la masturbación, toda esa depravación, amados hermanos, la pornografía, amados hermanos. Ahí es donde opera ese espíritu. ¿Por qué muchos no vencen? Porque no se consagran para Dios. Yo entiendo, amados hermanos, que ese espíritu no se va en una oración o unos 3 días de oración. Uno tiene que esforzarse para que uno se desata de ese espíritu, amados hermanos. Por eso muchos dicen, no, que yo siento que un espíritu de lascivia me sigue. ¿Cómo lo sigue si está dormido? Ni ora cuando entra en la iglesia. ¿Cómo el diablo no puede arrastrarlo de esa manera? ¿Cómo el diablo no puede hacer estragos con él? Ni siquiera lee la palabra de Dios. Por eso cristianos vagos hay hoy en día. Por eso que muchos se quedarán en aquel día al sonar de la trompeta. ¿Por qué? Porque no quieren someterse a la palabra de Dios. Amén. Entonces es así, amados hermanos, que yo sentía esa opresión diabólica, amados hermanos, fuerte y terrible. Por eso la palabra de Dios lo describe aquí, que dice el 24. Pero a vosotros, a los demás que estaban en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido los que ellos llaman las profundidades de Satanás. Y después dice, yo os digo, no os pondré otra carga. Como dice la palabra del Señor, amados hermanos, que Satanás dice que está operando la doctrina ahí. Amén. Y por eso Cristo le dice a otro de esta iglesia, dice, tú estás sentado donde está el trono de Satanás. Así es. Por eso que cuando la iglesia se descuida espiritualmente, amados hermanos, entra ese pecado, lo va a hacer destruir por completo. Amén. Se endemonea, amados hermanos, hace cualquier cosa. No se deleita de solo de su esposa, sino que quiere más y más, hasta llegar al fondo de la muerte. Amén. Muchos han sido muertos por la fornicación, por el adulterio, porque otro lo encuentra y lo mata, causado por el mismo demonio, por los mismos espíritus que operan, amados hermanos. Amén. Por eso, amados hermanos, cuando nosotros oramos,
Hay una Biblia, amados hermanos, que nuestro hermano pastor nos recomendó, una Biblia que da patrones de oraciones, amados hermanos, cómo uno poder orar con todo espíritu, amados hermanos. Amén. Un día lo estaremos tocando cuando estaremos dando la enseñanza, amados hermanos. Pero es algo que uno aprende cada día, amados hermanos. Algo que uno aprende, amados hermanos, orar, orar y orar. Amén. Reprender todo espíritu, todo ataque que uno siente, Amén. todo lo que uno se opone, amados hermanos, uno lo reprende en el nombre de Jesús. Por eso, amados hermanos, que uno detecta los espíritus a través del Espíritu Santo que lleva a uno. Pero cuando no todo lo ve, no, eso es normal. No es que el hermano le está cambiando para hacer el cambio en su vida. Pasó 3 años lo mismo. Así es. No, es que hay que hablar despacio porque si no se va a ir. No, si no se va a perder. No, es que nada, hay que hablarle la palabra de Dios. Se liberta o se liberta en el nombre de Jesús. Por eso dice la palabra de Dios que la sangre de Cristo tiene poder para deshacer toda obra de las tinieblas. Por eso, amados hermanos, se tiene que hablar la palabra de Dios. No hay que tolerar pecados, amados hermanos, en los altares. No hay que ser alcahuete del pecado, porque si no, nos va a llevar el diablo, amados hermanos. Y no tendremos parte con el Señor Jesucristo en aquel día. El que quiere ver días buenos dice que no se aparte los caminos de Dios. Cuánta iglesia depravada, destruida, amados hermanos, pastores que viendo lo que hacen los amados hermanos, otros que gobiernan, amados hermanos, ahí. Eso es terrible. Amén. Pero bueno, se tiene que acontecer la palabra de Dios. Se tiene que cumplir la palabra de Dios. Amén. Así Dios exhortó a estas 7 iglesias, así Dios nos exhorta a nosotros también. Por eso que muchos se enojarán, muchos no les gustarán cómo andan vestidos. No es que así Dios no ve todo eso. ¿Cómo no ve Dios todo eso? Dios ve la santidad en uno. Dios ve la pureza que tiene uno, amados hermanos. Por eso tenemos que vestirnos, amados hermanos, con pudor y modestia. Amados hermanos, hoy en día los hombres y las mujeres, el hombre que usa una camisa M, el S lo tiene puesto, mostrando el cuerpo, amados hermanos, marcando la grasa que tiene porque nada tiene. ¿Cómo es? Modelando ahí, amados hermanos. Por eso que el que, amados hermanos, siente que su camisa, su pantalón ya le queda pequeño, porque obviamente, amados hermanos, uno le queda, cuando uno se engorda más aquí se desarrolla o come más, uno se estira, crece uno otra vez, pero uno tiene que ver la vestimenta. Si me queda pequeño, bueno, lo saco, esto ya no. Pero ¿qué pasa de nosotros, rebeldes que somos, ponemos el mismo? Sabiendo que la camisa que usa es M y un S compra. Eso es terrible. No, es que ese pantalón está bien, dice uno que es reducido, pegado. Y Dios, amados hermanos, abomina todo pecado. Por eso que cuando el pueblo de Dios está dormido, no ve todo eso, todo está bien, todo viene, todo destrabado, amados hermanos, como dice allí, el árbol todo hecho leña, pero aquí están. Y esa es la realidad, porque ahorita los cristianos no se fijan en eso. Los cristianos hoy en día se fijan en adorar a Dios, en las alabanzas, en la música, están ¿cómo es? Entretenidos ahí. No ven el pecado que está morando, no ven lo que pasa, no ven los ministros durmiendo, no ven los ministros que hacen. O sea, adorando, subiendo, pasa hermano, pasa, que viene, entra. Y aquí los tienen cantando ya. A todo el mundo cantando. Cuántos fornicarios hipócritas hay en los altares. Cuánta gente depravada están ahí. Y no le señalan el pecado porque tienen miedo que se van. Estamos multitudes, pero ¿de qué sirve? Hay un montón de calaveras. Nada somos. No se van a quedar, amados hermanos. Pero cuando hay palabra de Dios, tiemblan los demonios, dice la palabra del Señor. Es donde cuando hay palabra fuerte, amados hermanos, uno cambia. La palabra del Señor lo confronta a uno, la palabra de Dios lo golpea. La palabra de Dios, amados hermanos, lo redarguye de toda maldad que hace. Ahí es donde el cristiano entiende, donde la palabra entra y cambia el pensamiento del cristiano. Cuando aquel, amados hermanos, que se siente debilitado, tirado, que siente ya no tiene, amados hermanos, esperanza, que cuando viene la palabra de Dios lo levanta.
Amén. Viene la palabra de Dios, lo corrige. Pero donde está el espíritu diabólico se enojan, Así es. se van rebeldes, hipócritas. Amén. Ahí es donde no se sujetan los espíritus. Gloria a Los, Dios. los espíritus, amados hermanos, se detectan fácilmente por la Amén. palabra de Dios. Amén. Cuando se predica no les gusta. Así Cuando es. se habla, amados hermanos, se enojan con todo. Así es. Entonces es ahí donde está la rebeldía. Amén. Donde mora el espíritu de Jezabel. Amén. Por eso ese espíritu de Jezabel no es cualquier cosa. No es una cosa, un demoniado, pues como el gadareno, no. Pero, amados hermanos, es un espíritu fuerte que destruye la iglesia, Amén. que divide la iglesia, que divide los hogares, Amén. que divide los esposos con la esposa, amados hermanos. Así es. Lo lleva al fondo de la muerte. Por eso, amados hermanos, entendemos, reflexionemos cada día. Amén. Por eso preparémonos como iglesia del Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Amados hermanos, esto ha sido, amados hermanos, el mensaje, ¿verdad? Gloria al Señor. Y pongámonos de pie.